El dinero está sujeto a una serie de leyes que lo convierten en herramienta de los grandes capitalistas para adueñarse de cualquier cosa. A lo largo del vídeo vamos a ir desgranando poco a poco los principales factores que convierten al dinero que tienes en el bolsillo en la principal herramienta de los oligarcas para controlar todo cuanto se proponen controlar. A modo de prueba evidente, en la noticia que veremos a continuación podemos observar que la alteración de los precios puede arruinar a un grupo de pequeños empresarios en beneficio de los grandes empresarios y estos, lógicamente, pueden acabar apropiándose de las pequeñas empresas. El vino albariño triunfa en España y fuera de nuestras fronteras, pero tanto éxito empieza a provocar pérdidas a los agricultores de pequeños cultivos de uva. La entrada en el negocio de grandes productores que cultivan más uva a barata precio. Resultado, el kilo de uva se paga este año a 80 euros y a los pequeños agricultores les cuesta 1,20 €. Manuel comprueba la producción de uva albariño que este año tendrá que dejar en la parra. Hay que coger y hacerle así para abajo, a toda la viña. Las bodegas ya han cubierto sus cupos y el precio que pagan no alcanza para cubrir los gastos. A mí me cuesta un kilo de uva, dependiendo del año, me puede salir en 1 euro a 1,12 de coste. Y entonces, ¿qué pasa? Si nos lo van a pagar a 50 céntimos, a 80 o por debajo de 1 euro, no vamos a ningún lado, se está perdiendo dinero. La cosecha de albariño ha superado este año los 33 millones de kilos, una vendimia que ha dejado a algunos cosecheros de toda la vida sin ganancias. Las bodegas pactan entre ellas y dicen, bueno, pues vamos a coger tantos kilos y el resto pues a bajo precio. Tendremos que coger en la próxima cosecha, pues tirarla al suelo o dejar de producirla. Hace tan solo 4 años el kilo de uva se le pagaba al productor a en torno a 1,20 €. Hoy en día no alcanza los 80 céntimos el kilo. El Consejo Regulador y las bodegas entienden que el mercado se regula por la oferta y la demanda, pero los pequeños productores denuncian que cada vez más especuladores se arriman al negocio del vino y para ellos son los beneficios. Se están haciendo plantaciones muy grandes, grandes bodegas que están plantando, políticos. Aseguran que están siendo expulsados de un negocio que para ellos es una forma de vida. La estructura de nuestro sistema económico está diseñada para autojerarquizarse ella sola. Vemos cómo los gobiernos, algunos, se molestan en tomar medidas para evitar las monopolizaciones, porque es casi el único camino posible que encuentra el sistema económico por sí solo. Del mismo modo que el agua avanza hacia el lugar más bajo, el sistema económico avanza hacia el control y la explotación de los grandes a los pequeños. Hay ciertas medidas, normas o leyes preestablecidas que lo permiten. Cuando se compra al mayor, por ejemplo, se puede comprar más barato y eso provoca que los pequeños empresarios no puedan competir con los grandes. Por ejemplo, en España casi ningún pequeño empresario puede permitirse tener un supermercado con su nombre en el letrero luminoso de la entrada. En las grandes ciudades casi todos tienen que asociarse a los grandes empresarios. Alupa, Eroski, Día, Mercadona y un no tan largo etcétera. Y lo más curioso es que todavía la gente piensa que vivimos en un sistema evolucionado y lógico y justo. Una de las artimañas que hace que esto sea posible es que permitimos que los precios puedan variar por muchas razones. Pero los precios son para medir el valor de las cosas o el valor de los productos, y estos no cambian de valor. Es tan solo nuestra perspectiva la que es modificada. El precio es al producto lo que los gramos son al peso, o los centímetros a la longitud. Son unas unidades de medida que nos permiten hacer intercambios y llegar a acuerdos. En cuanto a peso o longitud, hay unas unidades de medida preestablecidas que no variarán nunca bajo ningún concepto. Es posible que en cada país existan unidades de medida diferentes, pero son todas equivalentes e invariables. Siempre mantendrán la misma equivalencia. Cuando pedimos 50 litros de gasolina nos dan 50 litros de gasolina. Siempre pesa 50 kilos y siempre ocupa el mismo volumen. Pero cuando pedimos 50 euros de gasolina, unas veces pesan 40 kilos y otras veces pesa 30 kilos. Imagina que vas a buscar un litro de leche, de agua, vino, gasolina, y que en vez de pesar 1 kilo pesa 900 gramos, y el vendedor te dice que es que esta semana el litro de este producto pesa 900 gramos. Está así acordado internacionalmente porque esta es una unidad de medida que puede variar para este producto. ¿Es posible? No, no lo es. Las unidades de medida son algo pactado internacionalmente para el buen entendimiento de las personas. No pueden ser alteradas y el dinero es una unidad de medida.
Unos pueden medir en dólares y otros en euros, pero son como las equivalencias entre centímetros y pulgadas, o entre kilos y libras. Nunca pueden variar. Sin embargo, las equivalencias entre euro y el dólar varían a diario, y eso provoca un caos del que se nutren los buitres. Mira, además de no existir verdaderas equivalencias entre los países, los precios dentro de cada país no son equivalentes. Es muy fácil encontrar productos que en dos países diferentes puedan ser muy equivalentes gracias al euro, como por ejemplo una docena de huevos puede tener por precio una moneda en Francia y en Grecia. Sin embargo, resulta que un kilo de carne tiene un precio de 5 monedas en Francia y de 9 monedas en Grecia. Entendemos que pueda haber unos baremos de oscilación con respecto a la abundancia y a la escasez, y también con respecto a la calidad. Pero no pueden salirse de esos baremos cada semana, cada mes o cada año, no pueden salirse nunca. Una unidad de medida no es algo que pueda ser alterado. Si se puede alterar, entonces no puede ser considerado como una unidad de medida. Que no te engañen, el dinero solo puede ser una unidad de medida. Estamos en el siglo XXI y no tenemos una unidad de medida monetaria. Pero esto no es fruto de la casualidad, es fruto de nuestra estupidez y del inmenso poder de unos pocos. Solamente destruyendo las diferencias monetarias entre los países lograremos una buena estabilidad comercial y social. Otra trampa que tiene tu dinero es que si con 100.000 euros puedes comprarte una casa de 90 metros cuadrados y cuando te la vas a comprar resulta que has heredado de un familiar que ni siquiera conocías y decides guardar ese dinero para tu hijo, pero ni siquiera tienes hijos de momento y tienes planteado tenerlo dentro de 5 años y así que hasta dentro de 25 años no va a recibir ese dinero. Cuando él reciba ese dinero y vaya a comprarse una casa, no podrá comprarse una casa de 90 metros cuadrados. Tendrá que comprarse una casa de 60 metros cuadrados porque el dinero con el paso de los años va perdiendo poder adquisitivo. En 1950 una pareja podía ir al cine, a la discoteca e incluso tomarse una copichuela con 25 pesetas. Hoy en día 25 pesetas son 15 céntimos de euro. Cierto es que los sueldos también varían para supuestamente ir a la par que los precios. Pero esto lo que resulta es ser un vacile continuo para estar sometidos a las leyes de los mercados. Y es gracias a estas leyes que se han arruinado varios países a lo largo de la historia. Gracias a la inflación. Los precios deben de estar preestablecidos y ser inamovibles por nuestra seguridad. Uno de los principales problemas para la sociedad mundial es la falta de acuerdo e inestabilidad de los precios. Y esto se debe a que es uno de los principales recursos de los grandes capitalistas. Observamos que en los países desarrollados muchas personas se quedan sin sus trabajos porque las empresas se van a países subdesarrollados. Porque sencillamente allí tienen que gastar hasta 10 veces menos en salarios de lo que tendrían que gastar en los países desarrollados. Con esto nuestro sistema económico permite la explotación laboral de forma totalmente legal. Y aunque tú digas que no, que trabajan 40 horas semanales y que tienen el nivel de vida equivalente al que tendrían en el país desarrollado, ellos no pueden ir a ese país desarrollado y comprar los productos que fabrican sin arruinarse. Tú quizá puedas ir 15 días de vacaciones a Nueva York con lo que ahorres en un año, pero una persona que vive, por ejemplo, en Bolivia, haciendo el mismo trabajo que tú no puede. Y a eso se le llama desigualdad social. Y cuando la desigualdad social la genera la propia economía, es imposible luchar con éxito para alcanzar la igualdad social. Los absurdos flujos migratorios desaparecerán en gran medida si todos los países acuerdan los mismos valores para los productos y para los sueldos. No ajustar los precios y sueldos es una aberración. Es necesario un acuerdo para llegar a la igualdad social. Estamos tan engañados por los grandes oligarcas capitalistas que aceptamos el sistema económico social que ellos han modelado, sin ni siquiera darnos cuenta que cosas tan importantes como el dinero son en realidad armas que ellos utilizan delictivamente dentro de una legalidad ficticia. Y vivimos en este engaño como si no pasara nada. Tenemos unidades de medida para todo, absolutamente todo. Peso, longitud, volumen, viscosidad, luminosidad, todo. Sin embargo, para lo más importante, los precios de los productos que comercializamos no están sometidos a unas leyes desarrolladas para el entendimiento, sino para el beneficio de los grandes capitalistas. Nos dicen que nos regimos por la lógica de los mercados, pero ellos controlan a los mercados. Esto es un gran engaño de principio a fin.
Todo lo relacionado con el dinero y la economía está diseñado para que el rico pueda explotar al pobre. La moneda actualmente no es la unidad de medida de la economía, porque a los oligarcas no les conviene para poder seguir explotando no solo a personas, sino a países enteros. Nos educan para una vida material en la que el dinero sea imprescindible y prioritario. Y quizás sea esa la mayor trampa que esconde el dinero. Por otro lado, es un modelo de agricultura y alimentación kilométrico. Comemos productos que recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestra mesa. Comemos manzanas que vienen de la China, peras que vienen de Sudáfrica, uvas que vienen de Chile, cuando estos mismos productos se podrían elaborar a nivel local. ¿Por qué sucede esto? Porque como se produce en función de los intereses del mercado, en función de los intereses del capital, en función de los intereses de las grandes empresas, del agronegocio, se produce por un lado en aquellos países donde más se pueden explotar a los trabajadores, donde más se puede explotar al medio ambiente. Por lo tanto, por un lado se deslocaliza la producción agrícola y alimentaria a los países del sur, explotando y aprovechándose de unas condiciones de trabajo muy precarias de sus trabajadores allá, y por un lado pues se produce en estos países por parte de grandes multinacionales y la producción de estos países luego se vende en el norte. Pero al mismo tiempo esta globalización alimentaria y estos alimentos kilométricos se dan en sentido inverso. También se produce masivamente en el norte para luego venderlo en el sur. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a las subvenciones a la agricultura y a la alimentación por parte de la PAC, la Política Agrícola Comunitaria en Europa, que subvenciona a los grandes terratenientes, a la gran agroindustria. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la señora duquesa de Alba es una de las campesinas, entre comillas, más subvencionadas, y esta señora de campesina no tiene nada. Por lo tanto, se dan subvenciones a los terratenientes, a los empresarios de la agricultura, para que, por un lado, produzcan determinados alimentos sin tener en cuenta si aquí los podemos consumir. Se produce, por lo tanto, un excedente de alimentos, de determinados productos, que luego este excedente se vende en los países del sur. Y como está subvencionado, se vende en los países del sur por debajo de su precio de coste, a un precio que hace la competencia desleal a los productores autóctonos en estos países, que no pueden competir con esta producción subvencionada, ya sea europea o norteamericana, y por lo tanto tienen que cerrar sus fincas y abandonar al campo. Esto ha sido una práctica que ha sucedido durante décadas en muchos países del sur y que ha acabado con modelos de agricultura tradicional y campesina en estos países. Por un lado vemos que los alimentos kilométricos afectan al sur, afectan al norte y acaban con el pequeño campesinado en el sur y en el norte y generan hambre también en el sur, pero aquí también. Y otro elemento negativo de este modelo agrícola alimentario es que no solo acaba con la agrodiversidad, sino que también acaba con aquellos y aquellas que trabajan en el campo, acaba con el campesinado. Hoy en día, por ejemplo, en el Estado español, tan solo el 5% de la población activa es campesina. Cada día desaparecen decenas de fincas campesinas en toda Europa. ¿Por qué? Porque no pueden competir con la agroindustria, con los supermercados, y hoy en día la renta agraria es tan solo un 55% de la renta general. Hay un empobrecimiento del campesinado. Y nos tenemos que preguntar que si el campesinado desaparece, ¿en manos de quién está nuestra alimentación? ¿Quién nos pone el plato en la mesa? ¿Quién nos da de comer? Y está claro que si los campesinos y campesinas ya no están, quien determina aquello que comemos son un puñado de empresas de la agroindustria que monopolizan toda la cadena agrícola alimentaria. Son empresas como Monsanto, como Cargill, son empresas como Kraft, Nestlé, Carrefour, Mercadona, Eroski, El Corte Inglés, etcétera, etcétera. Y está claro que si nuestra alimentación depende de estas empresas, es obvio que nuestra seguridad alimentaria no está garantizada, porque estas empresas lo único que quieren es hacer negocio con los alimentos. No quieren darnos de comer, sino que quieren ganar dinero y especular con la comida. Y esto genera hoy hambre en el mundo.